Aló, amigos, ¿sí me escuchas ahí? Listo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas, sino que no me cogí el video. Bueno, pues esperemos unos minutitos para que se conecten los demás participantes y empezamos clases, por favor. De acuerdo, mi estimado doctor. Gusto. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Vamos a constatar. Eh, Señor Wilmer Usuño, para que prenda su camarita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wilmer. Muy amable. Listos. Bueno, el día de hoy, bienvenido, estimado alumno. El día de hoy vamos a ver una clase sobre temas de ciudadanía, es la materia de ciudadanía. Vamos a ver sobre los derechos y deberes de cada ciudadano, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner como título Derechos y deberes ciudadanos. Derechos y deberes ciudadanos. Le vamos a poner derechos y deberes ciudadanos, por favor. Derechos y deberes ciudadanos. Derechos y deberes ciudadanos. Como subtítulo ponemos derechos. Pongamos, los derechos de los ciudadanos comenzaron a surgir, comenzaron a surgir en la antigua Grecia, donde se formó el término de ciudadanía, el término de ciudadanía, término de ciudadanía, que proviene, que proviene del vocablo latino ciudad. Punto aparte.
A ver, explico, ¿no? En la antigua Grecia, sí, ya los derechos ya comenzaron a avanzar, ¿no? Dentro de este proceso de derechos humanos ya se veía reflejado. ¿Por qué? Porque, bueno, no era globalizado tal toda la Grecia, ¿no? Los derechos humanos, sino eran más bien los derechos humanos a cierto grupo sectorizado de personas, pero ya comenzaba a existir el derecho humano, ¿no? Por ejemplo, el derecho antes, bueno, no en general, como les explico, de que tal vez derecho a un buen trabajo, derecho a una buena remuneración, derecho a la salud pública, a la educación. No, más bien estos derechos eran basándose en las personas que tenían un estatus económico más fuerte que los demás, ¿no? Por ejemplo, en una de las leyes decía derecho a la esclavitud, o sea, que la persona que tenía o era potentada económicamente podía tener esclavos, ¿no? Entonces, pero en esa época se lo veía como un derecho, ¿sí? Una exigencia para el Estado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner como título Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Dentro de estos mismos, como les puse, de derechos y deberes, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son derechos y después vamos a ver las obligaciones, ¿no? Pongo como título Derechos de la Mujer y la Ciudadanía porque comienza a partir desde ahí todos los derechos que vamos a ver en general, ¿no? Ya hemos visto sobre temas universales, ¿sí? Temas universales de los cuales los derechos se conforman después de la conquista del Imperio Napoleónico, ¿sí? Del Napoleón Bonaparte, y ahí comienza a existir varios derechos, ¿no? ¿Sí? Vienen cartas internacionales donde también está Ecuador, y vamos a ver en el futuro este tipo de situaciones, ¿no? Ponemos situación como subtítulo, situación de las mujeres en la Francia de 1789. Situación de las mujeres en la Francia de 1789. Situación de las mujeres en la Francia de 1789. Situación de las mujeres en la Francia de 1789. Copiamos lo siguiente, ¿ya? Las condiciones de vida, las condiciones de vida de la población en Francia, coma, de la población en Francia, coma, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, eran muy difíciles. Punto seguido. Repito, las condiciones de vida de la población en Francia, coma, antes de la Revolución Francesa, eran muy difíciles. Punto seguido. En ese contexto, las condiciones de vida, en ese contexto, las condiciones de vida, en ese contexto, las condiciones de vida, en ese contexto, las condiciones de vida de de las mujeres quedaron invisibilizadas, quedaron invisibilizadas, quedaron invisibilizadas. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Punto aparte. Las mujeres pobres pertenecían al tercer estado. Las mujeres pobres pertenecían al tercer estado.
las mujeres pobres pertenecían al tercer estado y trabajaban en diferentes oficios para mantener sus hogares. Y trabajaban en diferentes oficios para mantener sus hogares. Punto seguido. Unas eran empleadas domésticas, unas eran empleadas domésticas y otras se dedicaban al tejido, coma, la costura. Punto y coma. Algunas también a los labores, algunas también a los labores más humildes, como ayudantes de albañilería, como ayudantes de albañilería, como ayudantes de albañilería, carga de bultos, carga de bultos, coma, comercio menor, punto y coma, incluso había quienes pedían caridad, incluso había quienes pedían caridad, coma, se prostituían o robaban. Incluso había quienes pedían caridad, se prostituían o robaban. Punto seguido. Sus ingresos eran menores, sus ingresos eran menores a la de los varones. Sus ingresos eran menores a las de los varones. Y tenían a cuestas el hogar. Y tenían a cuestas el hogar. Y tenían a cuestas el hogar. Coma, los hijos que mantenían solas, los hijos que mantenían solas cuando sus maridos se habían marchado. Los hijos que mantenían solas cuando sus maridos se habían marchado. Punto seguido. Su vinculación con las revueltas, su vinculación con las revueltas es como una protesta, ¿no? Si su vinculación con las revueltas por pan era inevitable. Punto seguido. Había que alimentar a sus hijos, había que alimentar a sus hijos, de ahí que las revueltas tuvieron presencia femenina. Había que alimentar a sus hijos, coma, de ahí que las revueltas tuvieron presencia femenina. Punto aparte. Condorcet, ¿sí? Fue una libertaria francesa, ¿no? Condorcet. Condorcet. Repito, Condorcet. Condorcet. Entre paréntesis ponemos Francia 1743, raya del medio 1794. Cerramos paréntesis. Coma, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa comparó la situación de vida de las mujeres, comparó la situación de vida de las mujeres de la Francia, comparó
la situación de vida de las mujeres de la Francia del siglo XVIII, si saben cómo poner, ¿no? X, V y tres palitos. Francia de fines del siglo XVIII, con la de las personas esclavizadas, con la de las personas esclavizadas, al analizar el papel, al analizar el papel social de las mujeres, al analizar el papel social de las mujeres. Sí, les dicto esto y después les explico, ¿correcto? Punto seguido. En cambio, la situación de las mujeres, en cambio, la situación de las mujeres de clase alta, en cambio, la situación de las mujeres de clase alta se diferenciaba en lo económico, se diferenciaba en lo económico, se diferenciaba en lo económico, se diferenciaba en lo económico de las mujeres del pueblo, coma, pero no en lo político, pero no en lo político, donde seguían siendo excluidas, pero no en lo político, donde seguían siendo excluidas. Punto aparte. Así las mujeres participaron activamente, así las mujeres participaron activamente, así las mujeres participaron activamente en los acontecimientos de la revolución, en los acontecimientos de la revolución, en los acontecimientos de la revolución. Coma, sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dejaba a las mujeres fuera, dejaba a las mujeres fuera del ejercicio de sus derechos políticos, dejaba a las mujeres fuera del ejercicio de sus derechos políticos, coma, negándoles su libertad e igualdad, negándoles su libertad e igualdad, negándoles su libertad e igualdad, negándoles su libertad e igualdad respecto a los varones, respecto a los varones, debiendo permanecer, debiendo permanecer desprotegidas por muchos años más. Respecto a los varones, debiendo permanecer desprotegidas por muchos años más. Punto. A ver, explico, ¿no? A ver, ¿qué estamos hablando los derechos universales de la época de la Revolución Francesa? Miren, en época de la Revolución Francesa, en la conquista napoleónica, comenzó a surgir los derechos universales. ¿Por qué los derechos universales? Porque desde ahí, desde la lucha contra la revolución, ¿sí?, napoleónica, hubo varios conglomerados políticos o grupos sectoriales o de personas que salían a protestar a la calle. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, derechos laborales, derechos a la salud, derecho a la educación. Desde la Francia antigua, comenzaron en 1789 y un poquito más, comenzaron a ver estos movimientos de sindicatos, comenzó a haber movimientos por exigir derechos a un Estado, ¿verdad? A una república como tal.
¿ya? Porque antes no nos olvidemos que eran los imperios eran grandes pedazos de tierra conquistadas, ¿no? Ahora ya había la República de Francia, entonces ya era un Estado formado con reglamentos, normativas y leyes. Entonces, desde ahí parte la situación y la mujer se une a estas protestas sociales, ¿sí? Porque decía, están vulnerando también mis derechos, yo también tengo derechos, yo soy un humano igual, porque antes las mujeres eran más como bueno, en la época más antigua, ¿no? Estamos hablando de 1300 a 1500 más o menos, igualmente mucho antes. Las mujeres eran hasta menos que un esclavo, ¿sí? Entonces, fue generando una evolución de derechos humanos que la mujer en la Revolución Francesa comienza a exigir los derechos como tal, ¿sí? Y esos derechos como tal son aplicados en una ley universal. Entonces ya no eran derechos del hombre, ¿sí? Y los ciudadanos, sino eran derechos en general. Entonces la mujer comienza a adaptarse y adoptar otro tipo de derechos y también exigencias. Dentro de la misma pudo constituir el derecho al trabajo digno. La mujer ya ganaba un sueldo o un salario, lo cual era gratificante, pero era excluida de, por ejemplo, tener ámbitos políticos. O sea, no podía participar la mujer en ámbitos políticos, podía generar una protesta social, pero no participar en ambientes políticos. No podía pertenecer a un gobierno, no podía pertenecer a la policía, más bien era una persona que generaba más del trabajo manual, como por ejemplo la agricultura, por ejemplo el ámbito textil, el tejer, ¿correcto? También, bueno, como ustedes vieron, levantar bultos, algunas, bueno, mujeres lamentablemente generaban la prostitución. No nos olvidemos que Francia, bueno, es conocido como la ciudad de la prostitución desde la época de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las mujeres se dedicaban bastante a esa profesión de la prostitución. Igualmente se edificó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial de los nazis contra toda Europa. Entonces, desde esa época, las mujeres lamentablemente eran denigradas por muchas situaciones y hasta el día de hoy, bueno, hemos visto, vamos a ver en un futuro, cómo desde dónde parte este derecho social de la mujer en general, como también hasta el día de hoy vemos que todo ha cambiado, que todo es diferente, aunque faltan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que hacen que la mujer tenga derechos, y no igual que el hombre, ¿no? Sino equidad, paridad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, sí, o sea, hay más derechos para el hombre o más derechos para la mujer. Sí, busquemos mejor una igualdad de género, una igualdad de oportunidades. Bueno, hay situaciones que hoy en día se han formado, como por ejemplo estos grupos sectoriales de mujeres que sí están muy bien, que se defiendan y ese tipo de situaciones, pero a veces también hay manos políticas para mover estos grupos femeninos, ¿no? Que hacen tal vez hasta quedar mal a muchas mujeres. Pero bueno, esta situación del compromiso que tenían las mujeres en esa época dentro de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ejercían en 1743 y 1794 el derecho ideológico de la revolución y de la protesta social, ¿no? Antes las mujeres se quedaban en casa, ¿no? Ya comenzaron a salir también a protestar porque era su derecho, ¿correcto? Vamos a poner después de lo que les dicté, punto aparte, ponemos Olympe de Gouges, voy a decir deletreando, ¿ya? O-L-Y-M-P-E, O-L-Y-M-P-E, de, o sea, ponemos de, Olympique de, G-O-G-E-S, Olympique de Marseille, O-L-I-P-E de Gouges. Abrimos paréntesis, Francia, 1748, guión medio, 1793. Coma, escritora de obras teatrales, escritora de obras teatrales, escritora de obras teatrales, coma, fue una heroína francesa
Fue una heroína francesa, fue una heroína francesa, fue una heroína francesa que reivindicó, fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos, fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres. Punto seguido. Participó de las ideas que al principio se promulgaron, participó de las ideas que al principio se promulgaron con la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa, coma, pero luego combatió el régimen, pero luego combatió el régimen, pero luego combatió el régimen de terror que impusieron los revolucionarios. Al principio se promulgaron con la Revolución Francesa, coma, pero luego combatió al régimen de terror que impusieron los revolucionarios. Punto parte. Su desacuerdo con Robespierre, Robes, como pronuncio, ¿no? Robespierre, 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 coma, líder de los revolucionarios, líderes de los revolucionarios, líderes de los revolucionarios, coma, determinó que ella, 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 Unimatnet presenta. Y ahora es permítame un tiempo de segundito, una historia animada del libro Historia Mundial de nuestros grandes se errores. me puso el video, Suscríbete a Bully espérenme un Magnet, ratito. nos ayuda mucho a mantener este proyecto con vida. Apoya los contenidos educativos por Internet. Gracias. Todos conocemos el legado que siempre se cita sobre... Mil disculpas, se me puso el video antes de... Bueno, les voy a hacer un videito, pero sigamos copiando, ¿ya? ¿Correcto? Dame un segundito. Ya. A ver, me quedé. Correcto. Su desacuerdo con Robespierre, coma, líder de los revolucionarios, determinó que ella fuera condenada, condenada, que fuera condenada por sus mismos coidiarios, por sus mismos coidarios, a morir en la guillotina, a morir en la guillotina, coma, por su audacia, por su audacia, guillotina, por su audacia al proclamar los derechos de la mujer como ciudadanas. Al proclamar los derechos de la mujer como ciudadanas.
como ciudadanas. Punto. Les voy a hacer ver un videito de cómo fue la vida de esta escritora libertaria, ¿sí? De los cuales ella fue un auge fundamental dentro del proceso de los derechos de la mujer, ¿no? Y fue lamentablemente muerta por los mismos compañeros, porque decían, tú libertaria, que te maten tus libertarios, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo una persona, una sola mujer, pudo generar este trasfondo tan increíble que desde ella parte todos los derechos desde ahora de la mujer, ¿no? Entonces ella arriesgó su vida y todas las escrituras de ella eh, podemos conocerla cómo comenzó su libertad, ¿no? Cómo comenzó ella a desarrollar que la mujer hoy en día tenga muchos y muchos derechos y no mejores que el hombre, sino igual, o sea, porque hay que buscar una equidad, ¿no? Vamos a ver un videito, por favor. Dura 5 minutitos. Lo vamos a ver cómo comenzó esta situación de la escritora libertaria de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, el cual queda sintetizado en 3 palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Sabemos también que en esa época se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para ser precisos, el 26 de agosto de 1789. En este documento se habla sobre la universalidad de los derechos personales y comunales para todos los ciudadanos franceses, sin excepción. Sin duda que se trata de una declaración muy influyente en el curso de la historia. No obstante, cabría hacerse la pregunta: ¿esta declaración de derechos era de verdad tan universal? Y es que en el documento no se menciona nada sobre la igualdad de participación pública y política de las mujeres. Los revolucionarios se tomaron muy literal eso de los derechos del hombre. ¿Se podría entonces andar pregonando el dicho de la igualdad si en el documento no quedaban también reflejados los derechos de las mujeres? ¿No tendría también que haber una igualdad entre los sexos para que el acto fuera de verdad revolucionario? Cuestiones de este tipo fueron planteadas por Olympe de Gouges, una activista y escritora de los tiempos de la Revolución Francesa. Sus duros cuestionamientos al curso de la revolución dejaron boquiabiertos a más de uno de los líderes del movimiento, quienes no tenían siquiera concebida la otorgación de derechos de ciudadanía para las mujeres. La trayectoria de Olympe de Gouges como activista política no era casualidad. Ella se dedicaba principalmente a escribir obras de teatro. Durante su carrera había creado varias puestas en escena que explícitamente se manifestaban en contra de la esclavitud prevaleciente en las colonias francesas alrededor del mundo, obras que le habían ganado un sinnúmero de detractores y enemigos. Luego, con el estallido de la Revolución Francesa, Olympe vio con gusto la enorme oportunidad de hablar de derechos igualitarios para todos los estratos de la sociedad, por lo que participó activamente en los hechos. Su decepción fue grande cuando en los actos y en la famosa declaración no había ninguna pizca de reconocimiento a las mujeres en la tan pregonada ciudadanía. Radical y rebelde como era, en 1791, Olympe de Gouges se dio a la tarea de redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. El documento era toda una crítica y sátira a la Declaración de los Derechos del Hombre, donde hacía evidente la ausencia de la participación política de las mujeres. Con sus duras y afiladas críticas, incomodó a más de uno de los integrantes del movimiento. Vaya, esa mujer sí que es muy radical, hasta para nosotros los radicales. Mientras, dentro de la Asamblea Revolucionaria, la situación se ponía tensa, pues sus integrantes se habían dividido en 2 grandes grupos: los girondinos, quienes abogaban por una formación constitucional y democrática, pero donde se preservara la figura del rey, y los jacobinos, quienes proclamaban la formación de una república y el final de la monarquía. Olympe de Gouges estaba más a favor de la monarquía constitucional, por lo que se ganó varios rivales entre el grupo de los jacobinos. Una vez que el rey fue ejecutado y los jacobinos subieron al poder, se comenzó toda una campaña para perseguir a quienes estuvieran en contra de sus ideas. Esta es la famosa era del terror de la Revolución Francesa. Olympe de Gouges se convirtió de inmediato en uno de los blancos del grupo en el poder. Y la situación no mejoró mucho cuando Olympe llamó a un plebiscito, donde las propias personas pudieran escoger entre 3 formas de gobierno: la República Unida, el gobierno federal o la monarquía constitucional. El acto se convirtió en una excusa perfecta para arrestarla y de paso cobrarse su activismo a favor de los esclavos y de las mujeres. Olympe de Gouges fue sentenciada a morir en la guillotina el 3 de noviembre de 1793.
Una mujer valiente y fuerte que quizá tuvo la mala suerte de nacer en una época en la que sus actos políticos fueron considerados demasiado transgresores, incluso para los que se decían ser radicales. Las ideas de Olympe de Gouges fueron después retomadas por otras pensadoras en diversas épocas para dar forma al movimiento feminista. Menos mal, sus actos e ideas no fueron en vano. Puedes encontrar esta y muchas historias más en el libro Historia Mundial de nuestro. Listo, correcto. Entonces nos damos cuenta cómo la situación ha venido cambiando, ¿no? Y desarrollándose dentro de la historia. Una de las precursoras para el derecho a las mujeres y ha desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Movimientos feministas toman bastante a Lange. ¿Por qué? Porque es una mujer que dio su propia vida y cambió toda la historia de hacia la mujer y más bien generó otro transcurso y todas las mujeres parten de ahí de los derechos, ¿no? No nos olvidemos que la mujer era como una cosa más para la sociedad como tal, era un implemento más, el hombre era el que tenía el poder en general sobre todas las situaciones. Entonces, nos damos cuenta cómo este sector y esta persona que murió en la guillotina en esa época de la Revolución Francesa era bastante complicado el ser tal vez pensamientos fuera de la monarquía, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo dentro de los mismos fueron desarrollándose muchos derechos universales. Dentro de los mismos eran también derechos hacia la mujer. ¿Sí? Dentro del mismo también podemos desarrollar este tipo de circunstancias, de lo cual vamos a entender y vamos a comprender cómo los derechos de la mujer pudieron desarrollarse. Uno de ellos es derecho a un trabajo, ¿sí? Derechos a que el Estado vele por ella cuando tal vez sufre de un abandono, y un abandono en este caso del hombre, del varón, ¿sí? Entonces, desde ahí comenzamos a desarrollar un derecho en general, ¿sí? Antes era derechos para el hombre, ¿sí? Ahora es derechos para la humanidad y ciudadano, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las situaciones dentro del mismo se pudieron desarrollar de una manera buena, de una manera de la cual se desarrollaron y se cuestionaron varias asambleas, ¿no? Miren, dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se escribió dentro de la misma la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, ¿sí? Esto, bueno, causó bastante controversia porque la Asamblea Nacional Constituyente de esa época olvidó bastante a las mujeres en este proyecto, ¿no? Planeaba este proyecto la libertad, la igualdad y los derechos políticos entre todos los ciudadanos, ¿no? También el derecho a la votación de la mujer, ¿sí? El derecho a la votación, que la mujer también pueda formar parte de una asamblea nacional, de una política establecida, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Se forma una otra Asamblea Nacional Constituyente de la misma Revolución Francesa, de las cuales de 1804, de acuerdo al Código Napoleónico, ¿sí? Dentro de la revolución habla sobre los derechos de la mujer, donde los derechos de propiedad e igualdad jurídica, ¿sí? La propiedad e igualdad jurídica. O sea que dentro del mismo abre una expectativa de propiedad, o sea que la mujer ya puede adquirir bienes y de igualdad jurídica, ¿no? Establecido dentro de un hogar femenino. ¿Correcto? Entonces, miren cómo fue el transcurso dentro de las situaciones y dentro de la excelencia de este siglo, dentro de la revolución, para que las mujeres puedan adquirir propiedad y puedan tener derechos jurídicos. ¿Correcto? En 1804, dentro de la Revolución Francesa. Listos, mis queridos estudiantes, terminamos el día de hoy. Sí, ya mismo se apaga la aplicación. Un gusto, nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien y una linda noche y fin de semana. Muy bien, hasta luego, estudiantes. Pueden desconectarse.